que es indicio. Recuerden que las tareas que les doy de investigación para que ustedes estudien, solo es para que estudien, esas tareas las califico en la parte práctica, sobre 10 puntos. Si le hago una pregunta, no sé, a Susan Ivonne y me responde correctamente, entonces va a tener 10 puntos en su calificación de práctica. Pero igual le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta en la evaluación de práctica, solo que esa nota que va a sacar cuando yo le pregunte en la clase práctica, se va a promediar con sus 10 puntos que ha sacado ahora si yo le preguntara. Entonces le va a ayudar porque quizá en la pregunta que le haga saca 5 más los 10 son 15, dividido entre 2, 7.5. Y no les pongo 7.5, sino que les redondeo a 8. Para que todos tengan conocimiento. Pero si no responde, entonces voy a promediar con el 0 que le voy a poner. ¿Ya? Por favor, entonces, eso ya lo habíamos hablado y ahora les estoy haciendo recuerdo. Es porque ustedes tienen que tener ya el hábito de investigar y leer antes. Bueno, voy a empezar a grabar. No hay nada más que hablar, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? En la hora del examen, en la fecha. Ya, nada más entonces, jóvenes, empiezo a grabar. Recording in progress. Muy bien. El tema que vamos a avanzar hoy es la criminalística. La criminalística relacionada con la práctica de la medicina legal. Lo que nosotros como médicos, lo que ustedes como médicos van a realizar en la práctica médica. Y para eso tengo que evaluar con motivos de enseñanza, no de calificación, con motivos de enseñanza y de didáctica, los conocimientos anteriores, previos que ustedes tienen sobre la materia. Entonces, pueden responder, obviamente les voy a calificar como participación a los que respondan. No es necesario que su respuesta sea la correcta, pero se califica como participación. Les voy a explicar el caso. A ver, quiero ver qué actitud o qué procedimiento o qué accionar realizarían ustedes como médicos en el siguiente caso. Ya son casi médicos, ¿no? Son de último año de la carrera, entonces ya están casi preparados. Pero tengo que ver sus conocimientos. Ustedes están atendiendo consulta externa en un establecimiento de salud de primer nivel. Sabemos cuáles son los establecimientos de primer nivel para empezar. Del primero, segundo, tercero y cuarto. A ver, Carla Lorena, usted nos va a explicar, por favor, cuáles son esos establecimientos de primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Carla Lorena Campos Giolsetti, ¿está presente o se levantó? Porque no la veo. Muy bien. ¿Quién me puede decir o explicar, nos puede explicar cuáles son los establecimientos de primer nivel? Daniel M., doctor. ¿Daniel? Sí. A ver, adelante. Doctor, el primer nivel es una posta, un centro de salud. El segundo nivel es un hospital que tiene las especialidades. Un tercer nivel es ya... ¿Cuáles especialidades? Tiene ginecología, tiene pediatría, tiene... Tiene que tener
Vamos a ir por partes, Daniel, está muy bien. El primer nivel son los establecimientos de salud de prevención, donde se realiza en primera instancia la atención al paciente. Su principal misión es prevención. ¿Cuáles son esos centros, esos establecimientos de primer nivel? Las postas, los centros de salud. Para que un establecimiento de salud sea catalogado como centro de salud, debe tener un médico y una licenciada en enfermería. Para que sea solo posta, en ese establecimiento de salud está solo un auxiliar de enfermería. Pero cuando en ese establecimiento de salud ingresa un médico, ya no es posta, ya es centro de salud. Ahora, los centros de salud deben tener, según la ley del SUS, médicos, licenciadas en enfermería, enfermeras auxiliares, laboratoristas, bioquímicos, farmacéuticos, técnicos medios en fisioterapia, o también podrían tener licenciados en fisioterapia dependiendo de la disponibilidad de ítem, pero la ley del SUS dice que deben ser obligatoriamente, debe tener el centro de salud técnicos medios en fisioterapia. Entonces, todo ese personal corresponde a un establecimiento de primer nivel, que son los centros de salud. Ahora, Daniel nos decía, un establecimiento de segundo nivel es un hospital, ya es un hospital que tiene 4 especialidades básicas: ginecología, pediatría, cirugía y traumatología. Obligatoriamente debe cumplir un establecimiento de salud con esas 4 especialidades básicas y se convierte en establecimiento de salud hospital de segundo nivel. Ahora, muy bien, Daniel. ¿Y tercer nivel? ¿Qué sería? El tercer nivel ya son los hospitales especializados de alguna especialidad. Puede ser el oncológico, puede ser el materno. Y el cuarto nivel ya son los institutos de investigación, doctor. Muy bien. Entonces, para aclarar, queridos jóvenes, el establecimiento de tercer nivel tiene todas las especialidades. En un establecimiento de tercer nivel se soluciona todo. Debe tener cancerología, debe tener anestesiología, cirugía, oncología. En ese hospital de tercer nivel, les estoy resumiendo lo que dice la norma, ahí se soluciona todo. No podemos decir en este hospital, no tenemos cirujano de tórax, váyase al instituto de Cochabamba de cirugía de tórax o de atención del tórax. No, el tercer nivel debe tener todas las especialidades. Se debe solucionar todo, por eso es un hospital, un centro de tercer nivel. Y el cuarto nivel ya es un hospital de investigación. A ese hospital van casos sumamente difíciles donde se realiza investigación. ¿Alguna pregunta? Ahora les hago yo otra. Nuestro hospital que tenemos es para que conozcamos nuestra realidad. El Germán Buch, seguro que se van a enojar los directores y los que trabajan allá. Pero tenemos que conocer nuestra realidad. ¿Será un hospital de tercer nivel? No, doctor. No, doctor. Que no cumple con los requerimientos que dice la norma de acreditación de los establecimientos de salud. Entonces, ¿por qué lo nombramos como hospital de tercer nivel? Ni nuestros centros de salud, estamos hablando de Trinidad, de nuestra área, del Beni, cumplen con todas las especificaciones que dice la norma para que sean centros de salud acreditados. Son centros de salud porque ya tienen médico, pero no son centros de salud acreditados. Para empezar,
Para acreditar un centro de salud llega una comisión de la paz, compuesta por 8 integrantes, para acreditar el centro de salud. Pongamos como ejemplo el centro de salud que ustedes conocen, que han hecho su práctica, Villa Monasterio. Llega la comisión y dice, vamos a empezar a evaluar si este centro de salud va a ser un centro de salud acreditado. Muy bien, empezamos. ¿Tiene letrero que diga Centro de Salud Villa Monasterio de primer nivel? ¿Recuerdan los que fueron a Villa Monasterio? ¿Tiene letrero? Sí, doctor. Tenía, doctor, pero ya se cayó de viejo. No tiene letrero, porque nunca me dieron el letrero. Yo era el jefe médico de Villa Monasterio. Pedí varios años el letrero, nunca me lo dieron, pero querían que lo acredite como centro de salud de primer nivel, acreditado. Acreditamos como vacunatorio, Fue el único centro de salud de Bolivia que acreditó como vacunatorio. Pero para calificar como centro de salud acreditado, no podemos, porque primero tenemos que tener el letrero. Y la comisión llega, se fija, no tiene letrero, muy bien. No cumple este requisito y vamos a volver dentro de 2 años y se retiran. Ya no entran al centro de salud a verificar todos los requisitos. Esa labor les va a corresponder a ustedes, queridos alumnos, nueva generación, porque un gran porcentaje de todos ustedes va a trabajar aquí, en nuestro departamento, en el BENI. Y ustedes son los que van a tener que iniciar ese tipo de actividades. Recuerden, otra vez les digo, muchos de ustedes van a llegar a comandar a todo el personal de salud del BENI, de Trinidad, estoy absolutamente seguro. No me voy a equivocar y cuando pasen los años, cuando no sé, aquí la tengo en la pantalla, lo tengo a Daniel. Daniel sea el coordinador de red, entonces le voy a felicitar ese día y le voy a decir, ¿recuerdas, Daniel, que te dije que ibas a comandar? Ahora tienes que hacer todo lo que hemos dicho que nos falta. Entonces, irán buscando la acreditación primero de los centros de salud y luego de nuestros hospitales. Entonces, con esa aclaración, continuamos con nuestro estudio de la medicina criminalística. Ya sabemos lo que es primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Y Carla, ¿ya entró a clases? A ver, dígame hola para que sepa que está en clases. Carla solamente ingresó a la fotografía. Bueno, está bien. Seguimos. Vamos a ver lo que es la medicina criminalística. Tenemos que aprender primero la historia. Los precursores de la medicina criminalística fueron primero los chinos en el año 650, cuando realizaron identificación en sus negocios mediante impresiones dactilares. Y en el año 1665, Marcello Malpighi, un italiano, estudia los relieves papilares de la tercer falange de los dígitos y de las palmas de las manos. En ese tiempo, tomaban como punto de referencia solo la tercer falange de los dígitos. ¿Cómo se dividen las falanges? ¿Cómo se dividen los dedos? ¿Cómo están formados los dedos? Les voy a preguntar a cualquiera de ustedes, por favor. La constitución o la formación anatómica de los dedos. O mejor, hablaremos de la conformación anatómica de la mano. ¿Cuántos dedos, cuántos huesos tiene la mano? ¿Se acuerdan de anatomía? Es que en medicina forense tenemos que tener conocimientos muy fuertes, muy básicos de anatomía. ¿Quién me dice? Nadie se anima a decirme. Le voy a mostrar la grabación a su profesor de anatomía.
La mano tiene 27 huesos, ¿no? 27 huesos. Y la mano se divide en carpo, metacarpo y dedos. Y los dedos se dividen en 3 falanges. Entonces Malpighi estudió los relieves papilares de la tercer falange de los dedos. Los dedos tienen 3 falanges que reciben el nombre de falange proximal, media y distal. O primera, segunda y tercera falange. Esta tercera falange es la que toma en cuenta Marcelo Malpighi para la identificación dactilar y la que nosotros vamos a tomar en cuenta para las impresiones dactilares. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. En el año 1809, Eugène François Vidocq funda la SURET, una organización de investigación criminalística, encargada solamente de realizar la investigación criminalística. En 1823, Johannes Evangelist Purkinje, un checoslovaco, describe los tipos de huellas dactilares y ya las clasifica en 9 grupos. Henry Goddard, un inglés, crea la balística forense para identificar los proyectiles que han sido encontrados en la escena del crimen. Y en 1882, Alfonso Bertillon ya crea el retrato hablado. Entonces, la identificación de un retrato hablado. En 1888, Henry Folds, otro inglés, precisa los tipos, arcos, presilla, vertilicio, de los dibujos papilares de la tercer falange de los dígitos. O sea que todas las huellas dactilares tienen componentes especiales. Por ejemplo, los arcos, las presillas, los vertilicios para identificar una huella digital. Y el origen de la criminalística en 1892, Hans Gross, un austriaco, escribe el manual del juez y los sistemas de criminalística. Entonces ya empieza a haber un manual refrendado, un manual de consulta donde los profesionales en salud y los administradores de justicia pueden interactuar, indicando siempre la bibliografía. Cuando ustedes realicen algún dictamen, cuando les pidan un dictamen diferente al certificado médico, en el dictamen deberán incluir la bibliografía, en qué se están basando. Si les piden un dictamen, una evaluación escrita de una fractura de los huesos propios de la nariz, entonces indicarán con bibliografía cómo están formados o cuáles son los huesos propios de la nariz, qué forma tienen, cuántos son, dónde están ubicados, de acuerdo a la bibliografía, y citarán ahí el libro de anatomía que están consultando, no sé, Stee, de la Tardier, Rubier, Gartner, el que ustedes deseen. Y luego también indicarán con bibliografía el tipo de fractura que se ha presentado. Ya todo eso les voy a enseñar a realizar en posteriores clases. ¿Alguna pregunta sobre la historia? Creo que no, ¿no? Vamos a avanzar un poquito con el concepto. Todavía tenemos tiempo. Y una vez que se corte la señal, la emisión, inmediatamente voy a crear el segundo link para que puedan entrar otra vez. Entonces, el concepto de la criminalística es la ciencia
mediante la cual se procede al examen de indicios o evidencias. Mediante esta ciencia vamos a examinar los indicios y las evidencias. En el próximo Zoom voy a evaluar qué son los indicios, qué son las evidencias y qué es una prueba. Entonces, procedemos al examen del indicio el examen de los indicios, las evidencias que tienen diverso origen y naturaleza. ¿Quién lo realiza? Expertos forenses, expertos en el área. Una evidencia de un proyectil encontrado en el cuerpo de una persona que ha fallecido, entonces lo realizará el forense para la extracción del proyectil y un experto en balística iniciará el análisis de esa evidencia que hemos encontrado para que posteriormente se convierta en prueba. Todo este proceso se realiza con el objeto de plasmar la información obtenida en un informe, en un pronunciamiento pericial, que va a servir de ilustración para un proceso judicial, para un proceso administrativo o de índole particular. O sea que se realiza un informe para que los administradores de justicia, jueces, fiscales, etcétera, tengan conocimiento de lo que ha sucedido y puedan realizar una sentencia o, en su caso, o desestimar cualquier acusación que se está realizando a alguna persona. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de criminalística? Entonces, continuamos. Los objetivos generales de la criminalística o la criminología participa en la administración de justicia. Ayuda a los administradores de justicia a esclarecer los hechos, investigando, por ejemplo, las evidencias, los indicios que se encuentran en la escena del hecho. Ya hemos avanzado a la escena del hecho, entonces ya conocemos eso. También participa en la prevención del delito. La principal misión, la principal función que vamos a tener o que van a tener ustedes una vez que egresen y realicen su actividad profesional es atención curativa, pero principalmente preventiva. Entonces van a participar en la prevención, en la orientación, para evitar que se presente la enfermedad. Y obviamente también cuando realicen alguna actividad en medicina legal, ¿no? En la práctica de medicina legal. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, se va a cortar en unos segundos y vamos a quedar aquí para que continuemos con nuestra capacitación de lo que es la criminalística. Nos vemos en el segundo Zoom. Sí, doctor. Recording stopped. Continuamos entonces. Empezamos a grabar. Recording in progress.
Ya. Estábamos continuamos con el tema de criminología en el segundo Zoom. Los objetivos generales de la criminología vimos en la administración de justicia y en la prevención del delito. Ahora les voy a hacer la pregunta que había quedado pendiente, la participación de ustedes, ¿no? Obviamente no les voy a calificar, pero tengo que evaluar sus conocimientos con los que ustedes vienen, ¿no? Dice la instrucción para la capacitación en la universidad, los saberes y conocimientos con los que ahora están viniendo ustedes. Les voy a poner un ejemplo. Quiero ver qué es lo que harían ustedes. Quiero ver qué es lo que harían ustedes. El ejemplo es el siguiente. Ustedes trabajan en un centro de salud de primer nivel. Ya sabemos lo que es centro de salud de primer nivel. Y los establecimientos de primer nivel son los encargados de realizar el certificado médico único de defunción. Todos ustedes van a llenar el certificado médico único de defunción. Seguro que sí, donde estén trabajando. Quizá algunos dicen, no, yo no voy a trabajar en los centros de primer nivel. Una vez que termine de estudiar, voy a ir a hacer directamente la especialidad. Bienísimo, excelente, eso es lo que se debe hacer. Pero si son cirujanos, no sé, por ejemplo, Ruth Gladys es cirujana, gastroenteróloga, y su paciente fallece en la cirugía, ella va a llenar el certificado médico único de defunción. Ahora, lo que les pregunto, ustedes trabajan en un centro de salud de primer nivel y acuden a su consulta los familiares de una persona que falleció en domicilio. Indican que la persona ha fallecido en domicilio, pero en esta época en la que nosotros estamos en pandemia. ¿Qué procedimiento deberán realizar ustedes? ¿O qué es lo que creen que deberían hacer ustedes? Con toda confianza, sin temor a equivocarse, explíquenme, por favor, porque eso es lo que tengo que evaluar ahora. Obviamente les voy a calificar como participación. ¿Quién quiere hablar? Doctor ¿Sí? Bernardo Comer, Bernardo, adelante. como usted nos había indicado antes, tenemos que verificar la causa de la muerte y ir a su domicilio si es que es posible. Tenemos que ir, la verdad, usted nos enseñó que tenemos que ir para verificar si es que es verdad lo que los familiares dicen. Muy bien, Camater. Entonces, vamos a resumir. Mejor dicho, vamos a recapitular. Usted va al domicilio a verificar la causa de la muerte, pero estamos en pandemia. Estamos en Doctor pandemia. Kadir Farray. ¿Quién, perdón? Kadir Farray. ¿Su apellido es Farray? Sí, Farray es el apellido. A Farray Kadir Randy. Sí, exacto, ese mismo. Adelante. Le preguntaría, o mejor dicho, le pediría al familiar si tuvieran pruebas de laboratorios para COVID. Muy bien. Si fuera negativo, entonces puedo ir a casa a hacer el examen al difunto y estar allá presente y rellenar todo el certificado de función correctamente. Muy bien, Kadir. Y si fuera positivo, tendría que ir con todos los implementos de bioseguridad y también que saber que los familiares si estuvieran positivos o no. Ahora, los familiares que han Doctor. asistido, un momentito, perdón. Los familiares que han asistido a la consulta externa le han indicado que ha fallecido el paciente, pero Kadir, con muy buen criterio, les pregunta, ¿falleció de COVID o no? ¿Tienen una prueba que indique que ese paciente era COVID positivo? Y los parientes del fallecido le dicen que no tienen ninguna prueba.
pero que él falleció en la noche, que le faltaba el aire, tenía fiebre, tenía tos, no podía respirar, le midieron la saturación de oxígeno y marcaba 50 a 60% de saturación de oxígeno. Ustedes saben que la saturación de oxígeno, lo normal es de 95 a 100. Con ese antecedente, ¿qué conducta tomarían ustedes? Les repito, no tiene prueba de COVID. No le hicieron la prueba de COVID. Solo le atendieron en su domicilio. Asistió, no sé, una brigada y le administró medicamentos para COVID. Doctor, yo consideraría ya Doctor, que yo pedí la palabra primero. Un momento. Voy a ceder la palabra al alumno que habló después de Kadir. Adelante. Doctor, primeramente también podría ser, digamos, que si pedir a los familiares si el paciente se realizó alguna prueba, un historial de qué patologías tenía, qué enfermedades de base o qué también, o otra dolencia que podría tener el paciente que padecía, digamos, alguna enfermedad. Muy bien. ¿Quién habla? Víctor Hugo Áñez, doctor. Áñez. El paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial. Ya, doctor. ¿Qué más pedirías, Víctor Hugo? Si tenía esos antecedentes, otra patología que el paciente presentó o mediante la noche que falleció, si le faltaba el aire, si tenía fatiga. Tenía fatiga. Ya les expliqué, este paciente tenía disnea, tenía saturación de oxígeno de 50, tenía fiebre, tenía tos y además una brigada le administró medicamentos para el COVID. Le dio levofloxacina, paracetamol, ibuprofeno, le dieron vitamina C, zinc. Pero el paciente falleció en la noche. Entonces, ¿qué más harían? Está bien, Víctor Hugo. Ahora cederemos la palabra a otro de sus compañeros. A Daniel. ¿Daniel? Sí, doctor. Yo ya consideraría que es un paciente con riesgo y daría parte al CEDES. Daría parte al CEDES, pero ese paciente ya ha fallecido. Lo que te piden es certificado de defunción. Bueno, tendría que ir allá a hacer ir a hacer la inspección, todo, pero con todos los implementos de bioseguridad. ¿Qué inspección harías? ¿Qué te fijarías? Primero vería si tiene signos de violencia, si tiene algún rasgo que indique eso, y después revisaría, como decían los compañeros, el expediente que han recibido, los medicamentos que ha tomado, las posibles complicaciones que haya tenido. Interrumpo un ratito, Daniel. Eso es lo que harías, pero la familia te pide que le extiendas un certificado de defunción que no diga COVID, porque la familia te dice falleció por su presión alta. Y necesitamos que nos dé un certificado de defunción que no diga COVID, porque queremos velarlo y enterrarlo en el cementerio. Porque si tiene COVID, el paciente que fallece por COVID, entonces lo llevan al cementerio COVID y no se procede al velorio ni al traslado al cementerio general, sino al cementerio COVID. Ahora, ¿qué harían en ese caso? No se le da, doctor. Porque no le das, pero... estamos yendo contra la... ¿Quién me habla? Bernardo Camadero, doctor. Ya, Bernardo. Ahora hay que reportar el caso, como dijo el compañero, sí o sí hay que reportar el caso, porque ya tiene antecedentes y ya fue... ¿A dónde reportaría? Ya dio positivo, por decir. Al CEDES, como por decir, estamos en nuestro medio. Un momento, Camadero, un momento. ¿Dio positivo a qué? Porque no tiene prueba. Y ya fue la brigada médica a su casa. Ya pero se evaluó el paciente. Aquí estamos evaluando
también, doctor, aquí se estaba hablando mucho sobre la sintomatología nomás, no sobre la clínica. La mayoría de las personas no están teniendo la prueba, todos están, su mayoría es por la clínica. ¿Ya? Pero la brigada ha ido y le ha dado medicamentos para COVID. No sabemos qué médico era el de la brigada, no llenó historia clínica, no llenó ningún documento. Quizá tengas el sello del médico donde ha administrado los medicamentos para COVID, pero seguramente ese médico se basó solamente en la sintomatología. ¿Qué harían? La pregunta es, para que no nos atrasemos mucho, ¿qué más harían? No puedes denunciar al CEDES porque el paciente ya ha fallecido. La familia te pide que le des un certificado de que falleció por otra causa, no por COVID, porque quieren velarlo. Necesitas una evidencia, necesitas una prueba que certifique que ese paciente no falleció por COVID. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos al bioquímico. ¿Se le hace la muestra, doctor, de la prueba COVID? ¿Quién COVID, es? prueba rápida. ¿Quién es? Bernardo Camadero. Le hacemos, muy bien, Bernardo, ya estás calificado. Le solicitamos la prueba de hisopado nasofaringeo para COVID. ¿Y quién lo va a hacer? El personal especializado para esa situación. Entonces, buscamos una prueba, buscamos una evidencia. Teniendo el resultado de la prueba, ya veremos y identificaremos la causa de la muerte para expender el certificado de defunción. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que la prueba es la que va a definir nuestra conducta. No lo que nos pidan los familiares, no lo que nos exijan los familiares, ni lo que nos rueguen porque quieren velarlo. Nosotros tenemos que basarnos en pruebas. Las brigadas que asisten a los domicilios no llenan historia clínica, no toman pruebas, y si toman las pruebas, no las refrendan en la historia clínica. Nosotros, como médicos legistas, nos basamos en pruebas, en evidencias y quizá en indicios. Eso es lo que quería llegar y veo que sí están muy bien preparados ustedes, tienen un buen accionar, entonces está muy bien. Pero ahora vamos a ir fijando estos conocimientos. Y les voy a ir preguntando, ahora les voy a preguntar yo, el concepto de indicio, ¿ya? Concepto de indicio. Susan Ivonne, usted por favor indíquenos cuál es la definición de indicio. Susan Ivonne Ortiz, si no me equivoco. Adelante. ¿No está Susan Ivonne? Doctor, ¿puedes silenciar a Víctor Hugo Áñez? Oigo, como siempre, Víctor. Están con Víctor Áñez, José María Kiri, están con su micrófono encendido, jóvenes. Ahora sí. Susan Ivonne. Ahora a Susan Ivonne, por ejemplo, Ortiz, si no me equivoco, le estoy preguntando, pero no me responde. Entonces, ¿me escucha, doctor? Es que mi auricular no sirve, creo, el micrófono. Ya, adelante, Ivonne. ¿Cuál es la definición de evidencia? No, de indicio. Según lo que yo investigué, dice que es una señal que da a conocer lo oculto. O sea, puede ser una pista, así como una muestra que revele algo sobre el suceso, ¿no? Ya, muy bien. Puede ser una huella, un rastro, una marca o una señal, algo que se produce durante el delito, ¿no? O lo que estamos investigando. Ya. A ver, ahora le preguntamos a
Graciela, Graciela Cuno, usted por favor, ¿qué será indicio? Doctor, indicio viene a ser con algo material o alguna señal, un tipo de señal que nos va a denotar la existencia de algo que ocurrió. Y como dijo la compañera, puede ser huellas, manchas, todas las pruebas que vamos a recolectar para luego mandarlas al laboratorio y todo eso. Ya. Querida Graciela, usted es una excelente alumna, yo la conozco muy bien, pero quiero preguntarle, ¿usted investigó o me está dando la definición solamente por conocimientos propios que usted tiene? Leí, doctor, pero hace días cuando usted lo mandó, entonces, de lo que se me Todavía quedó. no repasó muy bien. Ya, está Sí. bien, Graciela. Es que hay una diferencia muy grande en lo que el conocimiento que nosotros tenemos en nuestra formación personal al conocimiento que nosotros o investigamos y buscamos. No le digo que está mal, Graciela, está bien lo que usted me respondió, pero sí deberíamos ser más específicos. Ahora, Daniel, no le voy a ceder la palabra ahora, quiero evaluar a sus compañeros porque tienen que tener evaluación. Y Dayana Becerra, usted por favor, ¿qué será indicio? Indicio es todo aquello que es algo material que nos da a conocer, es algo material que es aquello que es aquello que infiere o nos da a conocer algo sobre lo que ocurrió en la escena del hecho, en el momento. Puede ser determinado o indeterminado. Ya. Los determinados son los que no necesitan de un análisis para su composición, como ser las huellas digitales, armas de fuego, armas blancas, y los indeterminados son los que sí necesitan de su análisis. Necesitan del análisis. Ahora, Sí. Entonces, un indicio para todos, ¿ya? Un indicio no siempre es algo material. No siempre es algo material. Por ejemplo, si hablamos de indicios, el humo de una hoguera es un indicio, pero es algo material, lo podemos ver, perceptir. Pero si un detenido escapa, si una persona se da a la fuga cuando le están preguntando o algo sobre alguna situación, entonces ese indicio de fuga es un indicio, ya nos muestra o nos sugiere culpabilidad, ¿no? Eso quiero que vayamos aclarando, por favor. ¿Está bien, Graciela? Entonces vamos a continuar. Gabriela Velasco. Ahora usted nos va a hablar qué será una evidencia. ¿Qué es evidencia? Evidencia, doctor, sería un conocimiento que es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente, en el cual podemos afirmar la validez de su contenido. Ya, la veracidad, ¿no? La veracidad. Ya está muy bien. Velasco, ¿no? Sí, Gabriela Velasco. Velasco. Y, a ver, preguntaremos a Bianca Monteiro. ¿Nos puede aclarar un poco más sobre lo que es una evidencia? Una evidencia puede ser ya sea un hecho o algo material de lo que no podemos dudar, de lo que es real, algo que lo vemos o lo escuchamos y decimos que es verdadero, que nos indica algo relacionado con lo que estamos investigando. Muy bien. Yo creo que está claro, ¿no? Muy bien, Bianca, excelente.
Preguntaremos ahora a alguien más. Tienen que tener todos calificación. Jordan, usted por favor háblenos de lo que es prueba. ¿Qué será prueba? Tiene que activar su micrófono. La prueba es algo evidente y tangible, doctor, que no se puede dudar porque existe. Ah, muy bien. Es algo evidente, tangible, ¿no? O sea, demostrable. Sí, doctor. Algo que demuestra la veracidad o la falsedad de un hecho. Es sí, algo que no da lugar a dudas. Sí, entonces, da un nivel de convicción necesario para aceptar o rechazar una idea o una hipótesis concreta, o sea, es algo final. Y si nosotros hiciéramos una cadena, pondríamos primero, muy bien, Jordan, ya está calificado, ¿no? Todos los participantes los felicito. Muy buena participación para todos. Tienen una muy buena nota que se va a promediar con la pregunta que les vamos a hacer en práctica. Así vamos a ir preguntando a todos. Entonces, si hiciéramos una cadena, estaría primero el indicio, luego la evidencia y por último la prueba, para que ya pueda ser mostrada a los administradores de justicia. Estos conceptos de evidencia, de indicio, de evidencia y de prueba los vamos a ir profundizando y puliéndolos más a medida que vayamos avanzando, porque tenemos un tema específico de indicios, pruebas y evidencias. Pero quiero que ustedes, por favor, lo vayan estudiando, que se quede en su vocabulario, que se quede en el léxico que ustedes manejan como médicos, así como manejan fiebre, cefalea, no sé, tos, sintomático respiratorio, así debe manejar ahora indicio, prueba, evidencia, dictamen, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, les felicito. Así tenemos que ir estudiando para cada clase y seguimos. La investigación criminal en criminalística se refiere a cómo sucedió el hecho, cuándo, dónde y quién lo ha producido o es el protagonista de ese hecho o posible hecho delictivo. Lo mismo la medicina legal. ¿Cómo sucedió? Nosotros vamos a explicar, les decía en la anterior clase, la verdad histórica del hecho. Ese término van a utilizar nuestros colegas abogados. Explique, doctor, les van a decir a ustedes en el juicio oral, la verdad histórica del hecho. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? Porque ustedes van a estar en la escena del hecho. ¿Y quién lo ha hecho? Ustedes van a utilizar términos de posiblemente, presumiblemente. No van a afirmar si es que no tienen una prueba que evidentemente, sin lugar a dudas, demuestre la veracidad o falsedad del hecho que se ha producido. Entonces, estas indicaciones son en base a la práctica. Por favor, les ruego, las tengan muy en cuenta. ¿No hay preguntas? Muy bien, seguimos entonces, queridos alumnos. Vamos a ver ahora los objetivos de la criminalística. Son 3 objetivos de la criminalística. Un objetivo formal, un objetivo material y un objetivo general. Por si acaso, este tema de criminalística no entra al examen que vamos a dar mañana. Solo vamos a dar de los 3 temas que tenemos ya avanzados. El objetivo formal es auxiliar con los resultados base de análisis técnico, científico, metodología y tecnología a los organismos que cumplen funciones de policía judicial. A estos
organismos de policía técnica judicial les corresponde administrar justicia y a ellos tenemos que proporcionarles los elementos probatorios, identificadores y reconstructores de la escena del hecho, que se conducen o van a conducir a establecer la verdad histórica de los hechos que investigan. Nosotros colaboramos en esas actividades, orientamos, dilucidamos todas las dudas que los administradores de justicia puedan tener para realizar una sentencia. Entonces nosotros otorgamos, mostramos los elementos contundentes que puedan demostrar que una persona ha realizado un acto de violencia sexual en otra persona, en una mujer generalmente, porque la violencia sexual no solo se da en las mujeres, sino también en los varones, la violación. Entonces nosotros identificamos primero indicios, luego tomamos evidencias de la violación o de la supuesta violación, y esas evidencias, una vez analizadas en los laboratorios, se convierten en pruebas. Y esas pruebas ya dan, sin lugar a dudas, van a demostrar que una persona es o no el perpetrador de una violación. Por ejemplo, tomamos evidencias de restos de ADN, de vello púbico encontrado en el cuerpo de la mujer que ha sido sometida a violencia sexual, y una vez que se realiza el análisis de ADN y se identifica al agresor. Ya no sería un supuesto agresor, sino ya vendría a ser un agresor, ¿no es cierto? Veamos el otro objetivo. Ya hemos visto el objetivo formal. Ahora veremos el objetivo material de la criminalística. El objetivo material de la criminalística hace relación al estudio de los elementos materiales de prueba que se utilizan y son producto de la comisión de los hechos. Las pruebas, las evidencias que tenemos nosotros, que recolectamos nosotros como médicos legistas para demostrar el hecho. Por ejemplo, las fotografías. Las fotografías deben ser tomadas con una cámara especializada, con cámaras que tengan una resolución alta, no leve ni media, sino resolución alta para que puedan ser admitidas como prueba en el juicio. Por ejemplo, ustedes en la consulta externa como médicos pueden realizar una evaluación de lesiones en ausencia del forense. Cuando no hay forense, lo hacen ustedes. Están en la provincia, obviamente no hay forense en la provincia. Entonces ustedes van a evaluar las lesiones físicas, supongamos una lesión física producida en la esposa de alguien, donde ustedes evidencian equimosis en el globo, en la región orbitaria derecha, evidencian equimosis a nivel del cuello, que suponen y muestran la marca de los pulgares donde el agresor ha tratado de estrangular a la víctima, y deben sacarle fotografías. Ustedes hacen el informe de las lesiones y deben sacar fotografías. Y esas fotografías deben copiarlas a un DVD y presentar el DVD a los administradores de justicia junto con el informe que ustedes han realizado. ¿De acuerdo? Porque si no presentan las fotografías, después de unos días, 7 a 10 días, las lesiones equimóticas van a desaparecer. En realidad, específicamente después de 21 días, esas lesiones desaparecen y ya no hay una prueba de lo que ustedes están afirmando en su
en su dictamen pericial, en su informe de lesiones. Y de pronto se le puede ocurrir a ese agresor demandarlos a ustedes por mala praxis, por difamación y calumnia, porque no tienen una prueba de las lesiones que ustedes han mostrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Se van a acordar, por favor, cuando realicen ese tipo de actividades. Y le van a pedir permiso a la víctima para sacarle la fotografía. Y cuando ella les otorgue el permiso, escriben, registran en la historia clínica y que firme, ¿ya? Porque también nos pueden demandar por otra situación. Dona Xiomara, adelante, háblenos, por favor. Doctor, bueno, disculpe, cuando, digamos, una mujer sufre de violencia física y va al hospital y no le hacen este documento de que fue víctima, ¿no ve? Y al día siguiente recién quiere ir a denunciar, no, ¿qué sucede? ¿No le toman la denuncia así como si fuera violencia? Ya. Primero, ustedes, mejor dicho, nosotros como médicos, tenemos que conocer a dónde le vamos a mandar a la víctima para que realice la denuncia. Lo que tenemos que cuidar en todas estas personas que sufren violencia física, psicológica, sexual, hay 17 tipos de violencia en la Constitución política, y los que defienden los derechos de hombres y mujeres ya han identificado 70 tipos de violencia, pero los que más no tomamos en cuenta, sino los que generalmente vemos son violencia física, psicológica y sexual. Lo que más tenemos que evitar es la revictimización de la víctima, de la persona. Tenemos que saber específicamente a qué establecimiento lo vamos a mandar para que no peregrine esa víctima por varios lugares y sea revictimizada en cada situación. Entonces, la enviaremos al SLIM, a los servicios legales integrales, o en su defecto a la FELCC. No la mandamos al hospital porque en el hospital el médico de emergencias le va a preguntar, la va a revictimizar. Y muchas veces el humano es curioso. Entonces empieza a hacer un interrogatorio solamente para satisfacer su curiosidad sin darse cuenta que estamos revictimizando a la persona. Pero a la pregunta que usted nos hacía, Xiomara, es muy buena su pregunta. ¿Qué sucede si la víctima asistió a un establecimiento donde no le tomaron su declaración, no le hicieron el llenado del formulario de perfil de lesiones y acude al día siguiente? Se puede realizar la evaluación al día siguiente. 21 días va a tardar la equimosis en desaparecer, y las otras lesiones también tardan bastante tiempo de acuerdo al tipo de lesión. Entonces se puede evaluar días después. Lo ideal es que una evaluación de violencia sexual se realice lo más antes posible sin que la víctima se cambie de ropa ni se bañe. Entonces, eso es lo ideal. Pero, ¿qué sucede? A la jovencita que un taxista le ha realizado una violación, ha sido sometida a violencia sexual, lo primero que hace la pobre niña de 12, 13 años es llegar a su casa, bañarse y ponerse a llorar hasta que llegue su mamá o su papá. Entonces, lamentablemente tenemos que actuar profesionalmente en esos casos, realizar una investigación adecuada, recolectar prendas de vestir, etcétera, etcétera, que ya vamos a ir aprendiendo perfectamente en un tema que tengo preparado para ustedes, que es la toma y recojo y embalaje de las muestras y evidencias en violencia sexual. Eso lo vamos a llevar por separado y más específicamente, pero se puede realizar
la evaluación para Xiomara? La pregunta que nos hacía, ¿no? Y por último, el tercer objetivo de la criminalística, hay un objetivo general que se refiere a que el estudio de las evidencias materiales en la investigación criminalística, tanto en el campo de los hechos como en el laboratorio, llevan a un objetivo general, perfectamente definido y circunscrito. Hay un objetivo general que ya está definido, es la misión a la que nosotros vamos, la visión que tenemos, hacia dónde estamos yendo con la investigación. Y está circunscrito, está resumido a 5 tareas básicas importantes. Estas 5 tareas básicas importantes son las que debemos aclarar, las que debemos definir, las que debemos investigar. Y vamos a quedar en esta parte de las 5 tareas básicas e importantes del objetivo general. Bueno, estimados alumnos, entonces quedamos en dar el examen el día de mañana a las 9 en punto en la carrera de medicina. Voy a llevar yo los exámenes y con las medidas de bioseguridad, la responsabilidad que deben tener, la honestidad que deben tener todos los enfermos de COVID. No es delito estar enfermo con COVID. El delito sería asistir a un área con bastante gente y empezar a contagiar, ¿no? La honestidad, la responsabilidad. Todos ustedes están estudiando medicina, la mayoría, imagino que un 99,9% por vocación. Entonces tenemos la necesidad, queremos y tenemos la necesidad de curar. Por eso es que tenemos que cuidar la salud de todos. Bueno, nos vemos el día de mañana, queridos alumnos, a las 9. Hasta mañana, doctor.